Bueno, bienvenidos a Fotogramas al Aire. Estamos con Daniel Gil, director del Corto Versalles, ganador en segundo lugar compartido de pantalones cortos. Daniel, bienvenido y gracias por darnos la oportunidad. Muchas gracias por invitarme. Daniel, una pregunta esencial para mí siempre y es, hay muchos espectadores que dicen que no ven cine colombiano porque es de narcotráfico, prepagos, conflicto armado. Tu corto es muy distinto. ¿De dónde surge la idea de hacer un corto con un personaje tan popular y tan sin entrar en esos universos que mencioné? Bueno, yo creo que, pues principalmente creo que uno tiene que, digamos, contar las historias que tiene uno más cercanas, pues que están más cercanas como a uno. Hubo un tiempo en el que yo, cuando estuve estudiando artes en Bellas Artes, pasaba mucho por el pasaje de la Bastilla. Pues mi recorrido era como del centro a la universidad y siempre tenía como ese recorrido de pasar por ahí y siempre me dio mucha curiosidad, digamos, como la vida de todos estos personajes que viven como muy en el centro, que no son necesariamente pues ni indigentes ni nada, sino que tienen una problemática como de alcoholismo, de alcohol. Y digamos la historia de Versalles es la historia, en síntesis es la historia de la vida de mi padre, que fue muy alcohólico, que tuvo muchos problemas de alcoholismo, entonces yo quise como contar y hablar un poco como de ese tipo de personajes, que digamos mi padre, yo le digo a esa calle como la calle del, o sea, todo el mundo tuvo de todo en la vida y están ahí, ¿sí me entiendes? Hay abogados, hay arquitectos, hay gente muy talentosa que terminó, digamos, por el alcohol en unas circunstancias difíciles. Así más o menos le pasó a mi padre, entonces quise como contar esa historia y a la vez pues me llamaba mucho la atención el centro de Medellín, siempre me ha gustado mucho el centro de Medellín. Pero hay una cosa, Daniel, que es especial en tu trabajo y es que no es el centro de los turistas, no es el centro de esta supuesta Medellín innovadora, sino que es un centro mucho más cercano al habitante del centro de la ciudad. Cuando hablo del habitante de la ciudad, son esos miles de personajes comunes y silvestres que atraviesan o viven en el centro y que no son visibles para la administración pública, que dice Sí. que hay que recuperar el centro. Sí. ¿Cómo elegiste locaciones? Pues una búsqueda, pues el centro lo conozco muy bien porque te digo, me lo he caminado mucho, pues me ha gustado mucho caminar el centro. Yo siempre he dicho que si uno quiere conocer una ciudad, tiene que conocer el centro de la ciudad y me refiero a todas las partes del centro, o sea, las peligrosas, las de las prostitutas, las de todo el centro como tal, o sea, todo eso es como, digamos, para mí es una riqueza muy grande el centro de una ciudad, entonces me lo conozco bien y caminando, entrando a las residencias, las calles también, entonces pues siempre tenía en mi cabeza como una imagen del centro que me gusta mucho. Y en el corto pues hay una cosa con las terrazas, pues me parece que es una mirada muy pues, como distinta del centro, mirarlo un poco desde arriba, en algunas tomas pues pasa eso, entonces fue una búsqueda de varios días de caminar el centro digamos, con parte del equipo de trabajo. ¿Y cómo lidiar con esos espacios abiertos? Por ejemplo, cuando el personaje va a comprar los zapatos, que son de esos pasajes concurridos, donde uno sabe que se cruzan 20 personas. ¿Cómo hicieron ustedes para lidiar para que eso pareciera primero natural, pero no tuvieran el espectador que se mete al encuadre y saluda? Sí, yo creo que eso fue, pues eso es una pregunta que nos hicimos mucho pues cuando pensábamos rodar y es que queríamos buscar pues como la naturalidad del centro sin que obviamente los espectadores o se hiciera el tumulto de la gente porque ahí están grabando algo, que están dando ahí o qué sé yo. Entonces pues nosotros lo que subimos siempre fue como una cámara, digamos, medio espía, es decir, escondernos, hacernos en puntos donde no fuéramos muy visibles y utilizar una óptica que fuera un teleobjetivo, alejarnos un poco de la situación del personaje y grabar en caliente la situación, evitar rostros de la mayoría de gente que pasa. Entonces, si vos ves esas tomas, es un plano, digamos, medio, pero es un planito más
digamos, un poquito más abajo ahí para que no se nos atravesara mucho el rostro de la gente, sino más como el movimiento y la fluidez de las personas al caminar por ahí. ¿Cómo llegaste al actor? Bueno, el actor iba a ser mi padre. O sea, mi padre, eso fue un proceso, pues, porque en realidad el corto es un retrato de la vida de él, ¿cierto? Mi padre iba a ser el actor, mi padre me ayudó, pues incluso me decía cosas del guión, como "No, un alcohólico no hace tal cosa", o como así que me decía pues que yo quisiera que yo le estaba contando pues la vida de él ahí como entre risas, pues medio berraco conmigo, pero llegué porque mi padre murió en el proceso. O sea, antes de que yo empezara a rodar, yo había hecho ya ensayos con mi padre como actor dentro del cortometraje. O sea, el que iba a ser el personaje iba a ser mi padre, ¿cierto? Mi papá. Y después de que murió, yo decidí, digamos, conseguir a alguien que tuviera primero ese aspecto físico y que interpretara a mi papá. Entonces, digamos, el trabajo de Juan Carlos es muy bueno porque, pues, o a mí me gusta mucho porque él, además de interpretar ese personaje del centro y de todo este asunto, también pues él vio videos de mi papá, entonces trató de caminar como mi papá caminaba, de utilizar el bastón como mi papá lo utilizaba, de utilizar gestos muy de mi padre. Entonces, pues yo veo el cortometraje y siento mucho a mi padre, digamos, en el personaje, pues, en el actor. Y cuando tomaste la decisión de que sus zapatos fueran amarillos, ¿hay algún elemento adicional al hecho de que sean contrastantes con esos grises de la ciudad, de la terraza? No, yo creo que básicamente era eso, hay como un asunto de arte, siempre vi como esos zapatos amarillos que fueran, digamos, que al principio fueran muy limpios o una cosa, digamos, era un obsequio para su familia, entonces que con el tiempo se fueran deteriorando, pues, y a la vez un asunto fotográfico también. Me gustaba la idea del zapato amarillo, me acordaba mucho de una película de Takeshi Kitano, Muñecas, creo, que hay un carro amarillo que contrasta mucho con pues la fotografía de esa peli es increíble, y este carro amarillo, pues, y siempre se me venía como esa imagen y decidí que iban a ser amarillos. Pues, bueno, y decías que te cogió por sorpresa que te eligieran para premiarte en pantalones cortos. ¿Por qué la sorpresa? No, la sorpresa es, como te digo, a ver, hay unos cortos muy buenos. Ya, uno siempre cree que, digamos, a veces uno piensa que la mirada de un jurado puede ser subjetiva o no, tiene, digamos, cierto gusto por cierto tipo de cortos o cierto tipo de otros. Yo siento que el corto, de todas maneras, por ser un retrato, es un corto muy, digamos, valento en el conflicto, digamos, las emociones existen, pero no son, digamos, emociones repentinas, pues, muy bruscas, ¿me entiendes? O sea, como que si, digamos, es un jurado muy clásico en el asunto del cine y de cómo se cuentan las historias, tal vez, pues siempre he pensado que hay otros cortos que tienen, pues, digamos, más conflicto en los personajes, más marcados. Esto yo creo que es una cosa más sutil, más tácita y como en el conflicto, más interiorizada tal vez. Entonces, no sé, sí me cogió un poquito por sorpresa, pero pues feliz, bacán. ¿A dónde ha llegado el corto o esto es la primera gran presentación? El corto estuvo en Bogotá Shorts el año pasado, en el festival de cortometrajes en Bogotá, en la categoría Panorama Ficción. Y esta es la segunda muestra del corto. ¿Lo has enviado a otros festivales? Estuvo en un festival en Buenos Aires, pero no lo he enviado, pues no le he hecho una distribución muy grande ni le he mandado a muchos festivales en realidad. ¿Tenés proyecto futuro ya, Daniel? Tengo un corto que estoy terminando, en este momento está como en postproducción, y tengo otro corto, otro guión de corto que también está ya en pre, o sea, uno que estoy terminando ya está en edición y en montaje de sonido, y estoy preparando pues como el rodaje de un tercer corto. Ahí vamos. Listo, Daniel, muchas gracias. No. Para nosotros es un placer. El corto realmente es sorprendente en esa Medellín que es distinta a la Medellín que nos están queriendo vender oficialmente. Recuerde, síganos en Facebook y suscríbase a nuestro canal en YouTube.